Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. El gobierno ha dicho que vamos avanzando en la lucha contra la corrupción. Incluso el presidente dijo ayer o antier en su mañanera que nos habíamos ahorrado ya 2 billones de pesos. O sea, 2 millones de millones por haber combatido eficazmente la corrupción. Pero, ¿cuál es el real estado de esta batalla tan anunciada por parte del gobierno de la 4T en lo que hace a fenómenos de corrupción? De viva voz, el doctor Fernando Nieto Morales, profesor investigador del Colegio de México y especialista en temas de profesionalización y organización del sector público, al que el presidente ya le anticipó una situación que pasa de la austeridad republicana a la pobreza franciscana. Doctor, gracias por estar con nosotros esta mañana. Se lo aprecio mucho. Gracias. ¿Qué tal, don Ricardo? Un gusto saludarle. Gracias. Doctor, hemos avanzado realmente en esta batalla contra la corrupción, un mal que algunos dicen es endémico y característico de México. Sí, a ver, yo creo que estamos en una situación un tanto peculiar, porque como ya bien decía, estamos todos los días hablando de corrupción. Yo creo que se ha creado conciencia de la gravedad del fenómeno, de los costos que este tiene, no solamente en términos presupuestales y financieros, sino incluso humanos. Sí. Y por el otro lado también tenemos este discurso pues un tanto optimista de la administración federal, que sin embargo pues no se corresponde con la realidad, porque un poco lo que tenemos es que todos los indicadores de referencia sobre el fenómeno pues no están cambiando. Es decir, estamos ante una situación en la cual el fenómeno no solamente no se está resolviendo, sino que muy probablemente estamos teniendo algunos retrocesos. Entonces, esa es un poco la disonancia en la que estamos. Tenemos un discurso muy optimista de parte de las autoridades y, sin embargo, pues el problema de corrupción, tanto de la gran corrupción de los políticos, de los grandes desfalcos, como de la pequeña corrupción que vivimos cotidianamente en nuestra interacción con el Estado, pues sigue estando ahí. Doctor, se ha dicho que uno de los fenómenos que contribuyen a la corrupción es el alto sueldo de muchos mandos oficiales o de entidades descentralizadas que han sido tan atacadas, por cierto, por este gobierno, como el INE, el INAI y otras, que según la percepción del presidente o la información que le dan, tienen sueldos muy superiores al del mismo. Esta austeridad republicana que da paso a una pobreza franciscana, ¿es una solución o no? No, yo creo que ahí estamos cerrando el diagnóstico. La verdad, yo creo que no hay evidencia de que una reducción significativa en los salarios de la burocracia se traduzca en mejoras en los indicadores de integridad pública. Tan no es así que, de hecho, ya hemos tenido reducciones muy importantes en el tabulador federal, por ejemplo, a raíz de los cambios que impulsó este gobierno desde 2018, y los indicadores pues de integridad pública siguen siendo altos. Es decir, por ejemplo, en términos de percepción de la corrupción, seguimos teniendo más del 60% de los mexicanos piensa que la corrupción ocurre frecuente o muy frecuentemente en México. La tasa de victimización por actos de corrupción sigue siendo la misma, de hecho no ha cambiado en los últimos 4 años. Solamente hubo un pequeño ajuste ahí de un 1% que tiene que ver más bien con la pandemia, con que pues durante la pandemia hubo menos trámites y servicios gubernamentales. Entonces, en ese sentido, no, la verdad es que no, yo no veo una correlación entre reducir el sueldo de las personas que trabajan en el servicio público y mejores indicadores de integridad. Y creo que hay otras medidas que sí han probado ser mucho más efectivas a la luz de la experiencia en México y en otros países que pues quizá deberíamos de buscar en lugar de estar recurriendo una y otra vez a los recortes.
¿Algo más que quieras decirnos que no te haya preguntado, doctor, sobre este fenómeno? Pues mira, Ricardo, yo creo que es un fenómeno complejo, es un fenómeno al que pues no basta solamente pues entrarle con buenas voluntades, sino que hay que entrarle con técnica, hay que entrarle con cabeza. Y en ese sentido, pues si me permites, pues, quisiera también un poco anunciar que en el Colegio de México queremos entrarle a este tema con elementos técnicos, sí. Y por eso acabamos de lanzar un nuevo diplomado en análisis y control de la corrupción, en la lógica de que ese es un problema que ciertamente nos preocupa a todos, que ciertamente nos debería de ocupar, y que pues para aquellas personas que estén interesados en entender mejor cómo funciona este problema y cuáles son las acciones concretas que podemos tomar para solucionarlo, sí. Pues están cordialmente invitados. Toda la información está en la página del Colegio de México, y pues nada, la invitación está sobre la mesa. Doctor, gracias por tu participación, ha sido muy aleccionador escucharte, estamos en contacto y con este espacio abierto, ¿eh? Le agradezco mucho, Ricardo, un saludo. Buen día. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.